trabajito bastante grande que se tenía que hacer en algún momento y resultó ser que lo vamos a hacer ahora. No es fácil andar acarreando peso en la montaña. Otro pedido, otra entrega. Está todo lleno de cemento, de cal. Ahí, mira gato, ahí está. Oh, yes, get it. Bueno amigos, aquí en el campo siempre están surgiendo trabajitos. Muchas veces trabajos que no teníamos la intención de hacer en este momento, pero bueno, uno empieza con una cosa y si vamos a arreglar A, también hay que arreglar B y C para que quede bien hecho. Y bueno, así fue como terminamos con este proyecto que en realidad no planeábamos tocar nada. Pero bueno, tenemos un par de distintas entradas a la propiedad y una de ellas estaba en muy mal estado. Es como una entrada, un camino de tierra bastante largo y bueno, la lluvia estaba lavando el camino y estaban empezando a formarse como estos pequeños... Yo les llamo cañones, digamos, porque se estaban poniendo bastante profundos y eso no es bueno para cuando entran los camiones, vehículos, o sea, se hace medio difícil manejar en este camino que tenemos. Así que, bueno, había una construcción que se estaba demoliendo aquí cerca, así que agarramos los escombros, en realidad Samuel y mi papá agarraron unas carretillas, empezaron a traer los escombros y a rellenar este cañón que se nos estaba formando y nos dimos cuenta lo pesado que era el trabajo y también tuvimos que traer a 2 chicos más para que nos ayuden a lograr esto. Así que bueno, hemos estado rellenando la entrada con escombro, poniendo tierra encima, aplastando que quede todo lindo. Pero una vez que hicimos ese trabajo, nos dimos cuenta que el guardaganado ya no estaba cumpliendo su función porque se había llenado de barro, de tierra, arena, habían raíces. Así que decidimos, ok, hay que limpiar el guardaganado. Empezamos con eso y nos dimos cuenta que las viguetas de cemento y hierro estaban rotas porque en un momento había entrado un camión pesado y eso se venció, así que decidimos, ok, también vamos a arreglar eso. Así que en eso estamos. Esta semana tenemos que ir a comprar viguetas, ladrillos, arreglar y reforzar todo. Así que bueno, un trabajito bastante grande que se tenía que hacer en algún momento y resultó ser que lo vamos a hacer ahora. Moviendo escombros, amigos, barriles y barriles, no, cartillas de escombros. Wow. ¿Y? No es fácil andar acarreando peso en la montaña, y menos una carretilla. Tenemos como 50 metros hasta donde lo tenemos que ir a buscar. 50 y 50, es como una cuadra cada carretillada. Pero bueno, este es escombro de una demolición que hicimos ahí. El problema acá que el agua en el verano, cuando llueve fuerte, agarra impulso y se ha lavado todo. No, esto nunca era así, esto estaba bien bonito, era una linda entrada. Yo la arreglaba todo el tiempo, me acuerdo. O sea que bueno, vamos a llamar a un muchacho que venga, que rompa con una masa todo esto, lo haga pedazos pequeños y una vez que lo tengamos más o menos nivelado le vamos a tirar un poco de grancilla arriba, piedras molidas y después cubrirlo con un poco de tierra o algo. Hay que buscar la forma de hacerle algún tipo de desnivel con zanjón para que el agua corra por los zanjones. Si no es una batalla perdida. Pero bueno, hoy hicimos esto, abandonamos todo porque tenemos miedo que venga el camión a llevarse el resto del escombro y después nos encontramos con que no nos queda nada para nosotros. Así que cuando llegue este muchacho, lo primero, traerse otras 20, 25, 30 carretilladas para llegar hasta ahí abajo y después picar y compactar bien. Otro día bien completito de trabajo, ¿no? Estoy dándole desde las 9:30 de la mañana.
y son las 4 de la tarde, así que basta por hoy. Entonces, aquí tenemos los escombros, le hemos estado tirando tierra encima. Obviamente todo esto todavía hay que aplastarlo y una vez que los vehículos le empiecen a manejar por encima, va a quedar todo más parejo, más prolijo. Pero bueno, esta es la entrada que hemos estado arreglando. Trabajito bastante grande porque es una entrada bien larga, amigos, pero ahí lo tienen. Ok, bueno, aquí tenemos el guardaganado, que en realidad no teníamos ninguna intención de empezar con este trabajito, pero una vez que empezamos a arreglar el camino nos dimos cuenta que había que hacer algo con esto. Sí, este es otro tema de que cuando se construyó esto se pusieron las viguetas pretensadas y una vez entró un camión muy cargado y las quebró. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es le vamos a hacer una pared más acá, ahí adentro, o como esta, ¿ves? Sí. Vamos a hacer una pared acá y otra acá, para que las viguetas tengan mejor apoyo, porque este pedazo es muy largo y las viguetas no tienen tanta fortaleza. Si pasan coches comunes, normales, no pasa nada, pero si llega a pasar un camión muy cargado, como por ejemplo los camiones que entregan gas, con ese tremendo tubo atrás, ese fue el que lo rompió una vez. O sea que también estamos sacando todo lo que se acumuló acá, porque estaban tapadas hasta el borde, ¿ven? Sí, este es un ejemplo de cómo estaban. O sea que están cargadas de tierra, y esta tierra es la que necesitamos para nivelar acá un poco el terreno. Ya pusimos de base bastante escombros que sacamos de aquí al lado. Y ahora lo que estamos haciendo es excavando todo esto, poniendo la tierra. Vamos a hacer, como les digo, 2 paredes más de 30. Y vamos a traer, son 15 viguetas de 2,40 metros cada una. Y apoyan desde el borde, va a apoyar en esta. Y la otra va a salir de acá y va a apoyar en aquella pared y la última de allí hasta el final. Y después, por supuesto, hay que poner una tranquera acá. Sí. Que tenemos un alambre como parece un gallinero más que la entrada a una propiedad. Pero bueno, paso a paso. Paso a paso. O sea que sí, este trabajo, lo importante es que hay que terminarlo ya en los próximos 4 o 5 días porque tiene que venir un camión trayendo un mueble para la cocina y tiene que pasar por acá. O sea que en esta semana hay que terminar esto para que puedan entrar los vehículos. Esto, disculpen la facha, pero ustedes ya saben, estoy trabajando, si meto la mano en el bolsillo, saco herramientas, nada más. ¿Viste? O sea que ahí estoy. Acá tenemos que liberar las hortensias también. Mira. Se la está tragando otra vez. Ya, ese fue un trabajo que hicimos el otoño pasado, pero bueno, sí. La zarza crece rápido. Yo las liberé con Samuel, trabajó un poco aquí, vos también, ¿no? Sí, sí. Estas las planté yo, estas hortensias las hice de gajo. Eran un gajito así chiquito cuando las planté. Hice los plantines y planté todo esto. Aquí antes de irnos tenemos que liberar, porque si no, para cuando vuelvas las van a ver ahogado y es una lástima porque son plantas que tienen más de 30 años ya. Si las querés ver de este tamaño, las tenés que plantar y esperar 30 años. Solamente no es mucho, hay que cortar un poco, ¿viste? Y desenredar y ya va a quedar. O sea que sí, eso también hay que hacer. Trabajo por todas partes. Acá uno se da vuelta y sale el trabajo, pero lo ataca a uno el trabajo. No hay forma de tener 5 minutos de descanso y decir, ah, qué lindo, no hay nada para hacer. Me acuerdo cuando plantamos ese poste de cemento, esa tremenda viga para el transformador. Tuvimos que cavar un pozo de 1,20 m, creo, de profundidad, por 1 metro y lo hicimos con tu tío, a barreta y a pala lo hicimos. Nos pidieron, ¿viste?, para que cuando trajeran el poste lo pudieran poner ahí adentro y pusieron un transformador más grande porque se nos cortaba la luz cada 2 horas, prendía la luz 3 vecinos y había un transformador chiquito. Y ahora pusieron este grandote y ya el problema se solucionó bastante. Pero sí, ahí excavamos, pero no sé cuántos días con mi hermano hicimos el pozo nosotros.
Cada paso uno camina y ve y se acuerda de la historia, y en cada 2 metros aquí hay una historia de sacrificio y de garra y de inversión, y es constante. Uy. Bueno amigos, buen día. Ahora la caminata bastante larga a la entrada de la propiedad porque está por llegar otro pedido, otra entrega. Nos llegan los 150 ladrillos, 15 viguetas de 2.4 metros para arreglar el guardaganado. Y estamos esperando al camión aquí sobre la calle para que no entre porque el guardaganado está roto y creo que no va a poder sujetar el peso de tremendo camión cargado con materiales de construcción. Ya en 10 minutos llegan, me han dicho. Y sí, venimos varios días esperando la entrega porque primero se rompió el camión. También hemos tenido 3 días de feriados. Así que todo está un poquito más, ¿cómo se dice? Han habido esperas más largas, es lo que quiero decir. Bueno, recién nos acaban de entregar las viguetas, los ladrillos. Fue un trabajito bastante grande descargar los materiales. Sí, hizo falta una grúa. El muchacho, la verdad que se hizo un hermoso trabajo porque el camión estaba mal cargado, pongámoslo así. Pero se las arregló muy bien. Bueno, ya descargó todo aquí, tenemos las vigas, tenemos los ladrillos. Ahora se trata de hacer las 2 paredes extras de soporte entre medio de las que ya están, cosa que las vigas tengan más soporte abajo y cuando pase algún camión o algún vehículo pesado no se conveen, y ahí se quiebran. El problema, las otras se quebraron, están todas rotas, porque les faltó soporte abajo. A pesar de que tienen, ¿qué pasa, che? A pesar de que tienen un poquito de hierro, pero el hierro es muy finito lo que tienen adentro. Tienen 3 pedacitos de hierro a todo lo largo y si no están bien apoyadas, eventualmente se van a romper. O sea que ahora les vamos a hacer pared cada más o menos 40, 50 centímetros, 40 centímetros, ¿será esto? Más o menos así. Algo así. Y ahí van a apoyar bien y ya no se rompen más. Para eso que están los ladrillos, tenemos arena, tenemos cemento, o sea que ya pueden empezar a trabajar con esto. Bien, vamos, seguimos. Vamos a trabajar. Terry, ¿vamos? Vamos, Terry. Let's go. Let's go. Terry, 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 la 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 la. ¡Vamos! El gato de la obra. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre, gato? Oh, hello, papi. Uy, ok, ya apareció el chiquitín a comer. Ok. A comer, chiquitín. Yes. A ver. El gato es glotón nomás, porque él ya comió.
Ok, bueno, aquí pueden ver la nueva escalera de 10 escalones. Miren el tamaño de eso. No vamos a tener ningún problema llegando al techo. Hoy día mi papá va a estar limpiando las vigas. Como pueden ver, algunas están más sucias que otras. Ahora, mi pregunta es la siguiente. A estas las llaman escalera para pintor, ¿sí? ¿Por qué no le ponen un gancho ahí arriba en el costado para poder colgar un balde? Si sos un pintor, ¿eh? ¿Cuánto se ahorran? 50 centavos de dólar, pero en el mismo bulón que sujeta ahí arriba le tienen que poner un gancho, uno de cada lado, y vos ahí colgás tu balde y tenés las manos libres prácticamente, ¿no es cierto? Te podés agarrar con una mano. Ahora yo tengo que subir ahí a limpiar. ¿Y dónde voy a poner esto? Lo voy a colgar acá. ¿Piensas que eso se aguante? Ese hook y bueno, de cortina. El ruido va a anunciar si aguanta o no aguanta. Si esto lo hubieran limpiado el mismo día que lo ensuciaron, hoy no nos encontrábamos en esta situación de pasarse horas y tal vez días limpiando esta cosa, ¿viste? A ver si puedo. Esta es lija con esponja. Voy a tratar de mojarla, a ver si me resulta menos dañino para la madera. Así hacíamos allá en Canadá cuando teníamos que limpiar los pisos de madera dura, cuando se ensuciaban con una esponja mojada para no rayar el piso. Vamos a ver si acá puedo hacer lo mismo. ¿Se limpia? Se limpia bien. Lo más grueso le voy a dar despacito con esto. A ver si... Con la espátula. Ven, gato, come, look, spider. Mira, ahí, mira, gato, ahí está, come eso. Oh, cat. No, right there, look. Oh, mira, ahí está, gato. Ahí. Ooh, look at that cat. Oh, yes, get it. Yes, it's eating it. Oh my gosh. Good cat. Good cat. There's some protein. Ya casi, familia. Me quedan un par de lugares en este cuarto y después tengo que lavar con agua limpia porque han quedado un poquito medio como opacas las vigas. Porque tengo un balde de ahí y estoy usando el agua que voy ensuciando yo mismo. Como verán, otra vez lo que traje de Canadá me salvó. La esponja con papel de lija. Esta es especial para hacer este tipo de trabajo, porque se moja la esponja y entonces le pone un poquitito de humedad, un poco de agua, si se quiere, a la viga y después la puedo lijar sin dañarla. A este trabajo supuestamente ya estaba pago. Tenían que haber entregado el techo terminado, las paredes como tiene que ser, pero por supuesto lo cachetearon así nomás y lo abandonaron, como todo el resto de lo que han hecho aquí. No, parece ser que han trabajado como con una, no sé, un deseo de hacer cada vez cosas nuevas e ir dejando lo viejo para poder manotear más dinero y al final así quedó. Bueno, menos mal que aquella parte, el hall de entrada, la cocina, el bañito y el lavadero lo limpiaron, pero estas dos habitaciones no la limpiaron. Ese es el problema cuando se hacen los trabajos mal hechos, ¿ok? Toda esta mugre que dejaron en las vigas, si lo hubieran limpiado cuando estaban revocando la pared,
no pasaba nada, ahí terminaba la cosa. Pero ahora que tuvieron que volver y se pusieron a limpiar toda la mugre que había en los otros cuartos, se dieron cuenta de que la cantidad de tiempo que necesitaban y que se les iba haciendo todo esto no les compensaba monetariamente. Pero ese no es problema nuestro, el problema es que enchastraron todo cuando lo instalaron. Si lo hubiesen dejado limpio desde el vamos, no hubiese habido ningún problema. Quedó, está terminado, barnizado, bonito, no hay que limpiar nada. Pero como son chambones, hicieron cualquier cosa y ahora la limpieza... ¿Qué hora es ahora? A ver, vamos a mirar. Son las 3 de la tarde. Le estoy dando desde las 10 a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. 5 horas de trabajo me demoré para limpiar este lugarcito. ¿Ok? Quiere decir que a ellos se les van prácticamente 2 días de trabajo de una persona para limpiar, no les conviene. Así que déjalo ahí y más fácil desaparecer. Esto ya entonces prácticamente está. Cuando empiece a pintar las paredes, al mismo tiempo voy a llevar un balde de agua limpia con un trapo y voy a ir limpiando todas las vigas para sacarle... Le ha quedado como un polvillo medio opaco, ¿sí? Que es la cal de la pared. Y bueno, no puedo estar subiendo con agua limpia cada 2 minutos porque me vuelvo loco. El tema está en limpiarlo lo mejor posible y después ya cuando voy a hacer la pintura, que tengo que estar allá arriba, tengo 2 baldes, uno de pintura, uno de agua, y voy limpiando las vigas con un trapo húmedo. Nada más, hay un polvillo acá, perdón. Y sí, este ya está. Vamos a ver el otro que falta aquí al costado. ¿Cómo está? Ahí está. Este voy a hacer mañana. Mirad ya cómo está. Para mí, si lo hubiesen querido enchastrar al propósito, no hubiesen logrado hacer un desastre tan bueno como el que han hecho en este techo. Un techo nuevo, 0 kilómetros, que lo hayan dejado así. Pero no se entiende. Y no es solo un solo lugar. En todos lados, hasta en el centro, no sé qué han andado haciendo en las vigas del centro, que han dejado las garras ahí con cemento por todos lados, ¿viste? Yo digo, bueno, el revoque está en las paredes laterales, pero ¿qué hicieron en las vigas centrales para haber metido la mano con cemento ahí también? Es un enigma, pero bueno, yo lo voy a arreglar y va a quedar profesional. Aquí, como pueden ver, ya le he dado 2 manos de enduido a las paredes, ¿ok? Falta la parte de arriba que antes de hacer el enduido le voy a dar una mano de sellador, porque es pared nueva, o sea que nunca ha estado pintada y no sabemos qué tipo de absorción pueda tener esta pared. Si absorbe mucho puede chuparle todo la humedad del enduido y eventualmente se cuartea y se puede caer. Entonces yo no voy a hacer ese error. Le voy a dar una buena lijada para sacar toda la arenilla suelta, todo eso. Después le voy a pasar una mano de sellador, fijador, para que se agarre. Y arriba de eso le enchufo una mano de enduido. Y después pintamos. Acá también dejaron... Ay, Dios mío. Hicieron esa pared del revoque ahí atrás, pusieron una regla abajo y la sujetaron con 2 ladrillones de esos ladrillones huecos. Pero ¿qué pasa? El área donde estaban los ladrillos nunca lo terminaron. Subí y fíjate cómo está ahí arriba. A ver, vamos a ver. Subí un poquito, vas a ver. ¿Qué sorpresa tenemos? Yo ya saqué los ladrillos y mira cómo lo dejaron. Ahí había un ladrillo sujetando la regla. Así y que allá la pared había otro. no quedó lisa, claro, porque estaba bloqueado. ¿Ves? O sea que otro trabajo chamboneado. ¿Ves? Acá cuando saqué la regla, todo esto ahora hay que rellenarlo, hay que arreglarlo. No queda como el... Y bueno, y yo me tengo que subir aquí y como sea, me voy a tratar de... ¿Esta escalera nos aguanta los dos? Y bueno, el golpe avisa, ¿viste? Uy. Está todo lleno
Como pueden ver, está todo lleno de cemento, de cal, de suciedad, de basura. Pero aunque esté difícil de limpiar y sacar el cemento, lo estás dejando muy, muy lindo. Sí, pero no es el caso, ¿viste? Porque esto tendría que haber quedado... En el momento, limpiado en el momento. Terminado, en el momento. Sí. ¿Qué necesidad de estar haciendo todo esto, digo yo? ¿Eh? No hay ninguna necesidad. Es solamente vagancia, nada más. Desidia, falta de ganas de trabajar bien. Que tenga que venir yo desde Canadá con 70 pirulos y medio a terminar estos trabajos, ¿no es cierto? Siendo que se pagó todo este trabajo. Así es. Y después se quejan de que las cosas van mal. ¿Cómo pueden ir bien con gente que trabaja así? Jamás. Ok, entonces aquí estamos en la parte de atrás del hotel. Tú habías comenzado un trabajito tu primera semana. El primer día que llegamos. Tu primer día en realidad, sí. Empecé a picar toda esta parte que estaba muy desmejorada y se estaba filtrando la humedad hacia dentro de las habitaciones. O sea que, bueno, yo piqué todo lo que pude y claro, es tanto lo que tengo que hacer que a mí ya no me da el tiempo para hacer la terminación yo mismo del estucado. Entonces tenemos dos muchachos que aparecieron, que son muy buenos trabajadores, estamos muy contentos con ellos y les hemos dado este trabajo para que lo terminen y que terminen de hacerle de llenar con el estucado y de hacerle la capa impermeable. Con hidrófugo. Con hidrófugo para que el agua no se siga filtrando. Así que sí, empezaron ayer y ya prácticamente la primera pasada ya está. Y después tienen que hacerle el alisado final con cemento, arena, hidrófugo para que, como digo, no entre más humedad. Y ahí va a quedar. De todas maneras los vamos a dejar protegidos hasta que podamos cambiar las canaletas acá atrás. Así el agua no salpica cuando llueve. Y bueno, sí, otro trabajo, como pueden ver, que acá no paramos, es constante, es como se va adelantando todo lo que se puede y siempre atacando las cosas que requieren prioridad primero, ¿no? Así, este era un trabajo que ya tendría que haberse hecho hace tiempo ya, digámoslo así, y no se hizo, así que bueno, ahora ya va a quedar en buen estado. Así que sí, familia, eso es en esta parte de la propiedad y del hotel.